Poner a grabar la clase para los que no pueden entrar a la clase en vivo. Y ahora vamos a comenzar. Ok. Muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes, o noches, dependiendo de dónde uno esté. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de identificación espiritual. En estas clases ahora estamos enfocándonos en doctrinas. Y primero estudiando lo que la Biblia dice sobre la doctrina y luego comparando lo que vemos en la Biblia con afirmaciones de diferentes iglesias. Y así queremos ayudarles a ustedes a sentar su fe sobre la base firme de la palabra de Dios. Saber qué creen y también por qué bíblicamente lo creen, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, una vez más, del curso. Esta noche vamos a hacer eso sobre la Santa Cena. La Santa Cena, la Cena del Señor. Hay otras palabras que se utilizan, la Eucaristía también se llama a veces, pero vamos a estudiar lo que la Biblia dice sobre eso. Comencemos con una oración. Primero, oremos. Señor Jesucristo, en la noche que fuiste traicionado, amorosamente nos dejaste una cena por la cual podíamos recordar tu sacrificio y recibir el mismo perdón que obtuviste con él, junto con tu verdadero cuerpo y sangre. Mientras estudiamos esta Santa Cena hoy, ayúdanos a confiar que lo que dices es la verdad. Anímanos a participar en esta fiesta con frecuencia hasta que nos encontremos contigo en la gran fiesta del cielo. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Tenemos para esta clase tres objetivos que queremos completar. La primera es examinar la institución de la Santa Cena con su énfasis en el perdón de los pecados, las buenas noticias de la Santa Cena. También vamos a comparar lo que las iglesias diferentes dicen sobre la Santa Cena. Y al final vamos a pasar un tiempo conectando los errores doctrinales que hemos estudiado con el mal uso de la razón humana. Hablamos de eso un poco en la clase número 2, pero explicaremos y luego aplicaremos lo que han aprendido al final de la clase. Pero primero, quería darles un poco de resumen de lo que han aprendido hasta ahora en el curso. Y si ustedes quieren apuntar o tal vez sacar foto o captura de pantalla de estas diapositivas, se lo recomiendo porque les va a ayudar mucho en su proyecto final para el curso. Entonces, en la clase número 3, ustedes empezaron estudiando la doctrina sobre la cual la iglesia cae o se pone de pie. Se ha dicho eso. Es la doctrina de la justificación. ¿Cómo somos justificados o declarados inocentes, perdonados con Dios? Estudiaron de la Biblia lo que dice Romanos capítulo 3. Y luego compararon eso con lo que se enseña en las iglesias. Y las conclusiones eran, en la iglesia católica se enseña una justificación por medio de una combinación de fe y obras. O sea, confiar en Jesús, pero también tienes que hacer buenas obras para meditar el favor de Dios. Ustedes aprendieron en esa clase y vieron la base bíblica para nuestra creencia, que en la iglesia luterana y también la afirmación de la mayoría de las iglesias protestantes es que Dios nos justifica por medio de la fe sola. La justificación no es por obras de un poco, es por la fe sola. Las obras sí son necesarias e importantes, pero son el resultado de ser justificados. Vamos a ver en una clase futura que a pesar de tener esta afirmación, muchas iglesias reformadas y protestantes
cancelan su afirmación en su predicación. Y vamos a ver ejemplos de eso en otra lección de este mismo curso. Es una de las otras diferencias entre algunas iglesias protestantes y lo que van a aprender aquí en la academia. Um, Luego, en la clase cuarta, hablamos de cómo llega uno a creer en Jesús, a tener fe en Jesús. Y estudiamos Efesios capítulo 2, donde Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mereciendo la ira de Dios, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios nos dio vida por pura gracia. Nos resucitó espiritualmente con darnos fe en Jesucristo como nuestro Salvador. A base de lo que vimos, entonces ustedes compararon lo que se enseñan en las iglesias. Y el enfoque en esa clase era sobre todo la iglesia luterana y las protestantes. Pero podemos mencionar lo que la iglesia católica enseña ahí también. Entonces, en la academia enseñamos que el Espíritu Santo obra fe en nosotros por medio del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Um, Vieron también que en muchas iglesias protestantes, no todas, pero en muchas iglesias protestantes enseñan que la fe es nuestra decisión. Uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y ponen énfasis en la decisión de la persona de creer en Cristo. En la iglesia católica enseñan una mezcla de esas dos. Enseñan que sí es el Espíritu Santo que nos da fe, pero que nosotros cooperamos con esa gracia del obrar del Espíritu Santo. O sea que la conversión es en parte lo que hacemos nosotros y en parte lo que hace Dios. Mientras en las iglesias luteranas se enseña que es completamente la obra de Dios en nosotros. ¿Ok? Unos más para repasar. También estudiamos en la clase pasada qué hace Dios por nosotros en el bautismo. Y estudiamos unos versículos bíblicos de Hechos capítulo 2. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. También estudiamos segundo de Pedro capítulo 3, donde Pedro dice el bautismo que corresponde al diluvio ahora nos salva en nosotros. Y mostramos esa base bíblica para nuestra creencia, que el bautismo da perdón de pecados, nueva vida y salvación por medio de la fe en Cristo. Vimos que muchas iglesias protestantes tienen la vista opuesta. Creen que el bautismo es simbólico, pero no poderoso. ¿Qué hace Dios en el bautismo? Según ellos, nada. Es más algo que nosotros hacemos por Dios. Es un acto de obediencia que simboliza las bendiciones que tenemos cuando llegamos a creer en Cristo. En la Iglesia Católica enseñan que Dios en el bautismo da perdón, pero es un perdón limitado. Perdón solo por el pecado original y los pecados cometidos antes del bautismo. Para los pecados cometidos después, ya tienen que ir a confesarte con el sacerdote y hacer penitencias y bueno, hablaremos de otros errores así en una clase futura también. ¿Ok? Una más y luego podemos tomar sus preguntas sobre este repaso de lo que hemos ya visto en el curso. La última pregunta que estudiamos en la clase pasada era ¿a quién debemos bautizar? Y vimos ahí en la institución del bautismo, Cristo dejó el mandato abierto para personas de todas las naciones, no especificando edad. También estudiamos Hechos capítulo 2, donde Pedro dice, la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. De nuevo, dejándolo abierto. Vimos ejemplos de bautizos de familias enteras, ¿verdad? Entonces, a base de eso, explicamos que en la academia enseñamos que a todos debemos bautizar, no importando su edad.
También vimos que en muchas iglesias reformadas y protestantes, debido a que creen que los bebés y los niños pequeños no pueden creer en Jesús, tampoco piensan que debemos bautizarlos hasta que hayan alcanzado cierta edad de razón. En la Iglesia Católica también se enseña que personas de toda edad pueden ser bautizadas. Ok, entonces, ahí tienen su repaso. Volando fuimos, pero ¿alguna pregunta antes de pasar al tema principal para hoy? ¿Alguna pregunta? También damos la bienvenida a Marisol. Marisol, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, usted. Entrando aquí un poquito, ¿ya? Excelente, que sea bienvenida. Y también a Verónica, Verónica Ríos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Todo bien, adiós, gracias. Excelente, me alegra escucharlo y bienvenida. Hicimos un breve repaso ahí al principio de lo aprendido en el curso ya. ¿Alguna pregunta tienen ustedes sobre ese repaso? No, pastor, Sí, pues, Gerardo. Gerardo, Sí, Gerardo. pastor, yo que pienso que en el bautismo, pues sí, debemos de creer de que se perdonan los pecados y recibimos el Espíritu Santo, pero esa persona, pienso que recibe algo, diría yo, como muy débil, que se puede ir perdiendo, si no tiene una guía, un apoyo muy cercana a ese ser que se está bautizando. Porque pues un bebé, un adolescente todavía no tiene mucho criterio de vida, ¿no? Entonces pienso que se recibe el Espíritu Santo, pero esa persona no va a hacer mucha utilidad con lo que está recibiendo, pastor. Gracias, pastor. Yo creo que, Gerardo, yo creo que no debemos decir que lo que uno recibe en el bautismo es débil. Simplemente que la Biblia no habla así, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿verdad? Perdón, fe, salvación que Dios regala allí. Se podría decir, sí, que la fe en el bautismo debe de ser alimentada después. A mí vimos ese problema en muchos en la clase pasada, que desgraciadamente muchos por costumbre son bautizados, pero luego no se alimenta su fe. Y más tarde en su vida, sí, se aparta de los caminos de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más tiene pregunta? Ahí toda llega, por favor. Ahí. Pastor, ¿se puede decir que, como dice la Academia Cristo, que y está comprobado con la palabra de Dios, como usted nos dijo hace 3 días, que cuando una persona es bautizada o un bebé es bautizado, es como plantar una semilla que la fe con el tiempo empieza a crecer? ¿O cómo se puede determinar ahí? Sí, yo creo que se podría hablar en esos términos. Jesús usó una parábola sobre un sembrador sembrando semillas y el punto de su analogía era, sí, Dios siembra su palabra en personas y esa palabra da vida y crece. Entonces, da la fe, ¿verdad? Y crece. Entonces, sí, yo creo que se podría decirlo así, que en el bautismo siembra la semilla de la fe, pero como cualquier plantita, hay que regarla, ¿verdad? Y eso se hace con la palabra de Dios.
¿Puedo opinar? Aniceto, por favor. Estamos hablando sobre el bautismo. Yo le pregunto, ¿el bautismo salva? No, ¿verdad? Y Bueno, habría que ver Pedro también el concepto de la fe. Entonces yo creo que tiene que ser un poco más claro las cosas, ¿no? De cómo y quién es el Salvador. El bautismo no salva, es un mandato que se debe cumplir, sabiendo y con conocimiento de causa hacer el bautismo. Alguien decía la vez pasada, el bautismo me bautizaron cuando yo era pequeño y el padrino tenía que llevarme. Eso está fuera de lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, yo quisiera que sean un poco más claros lo que dice la Biblia. Gracias. Claro que sí. A lo mejor usted puede revisar la grabación de la clase pasada, porque a su primer punto, el bautismo no salva. De hecho, Pedro dice lo opuesto en su carta. El bautismo nos salva. Entonces, estamos hablando claramente y bíblicamente ahí, ¿verdad? Claro, el bautismo no nos salva como si fuera un rito mágico, nos salva por medio de la fe en Cristo, que Dios obra allí. Entonces, y sí, vimos también en la clase pasada que hay base bíblica para bautizar a los niños y a los bebés. Cristo dejó su mandato abierto para gente de todas las naciones. ¿Sí? Pueden ellos creer en Jesús como su Salvador. Pero si usted tiene un punto de vista opuesto en eso, solo pido que medite en lo que estamos enseñando y está bien. ¿Okay? Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente, al tema para hoy. Perdón, René levantó su mano. René, por favor. Sí, profe, buenas noches. Ahí opinando sobre el bautismo. Pues el bautismo, ¿verdad? Que por medio del bautismo nosotros recibimos el perdón de los pecados, ¿verdad? Tanto como un niño como el perdón, el pecado original, que viene el pecado original de la descendencia de Adán y Eva, ¿verdad? Y a los adultos, pues son los pecados actuales, ¿verdad? Los personales. Y también por medio del bautismo, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios, nos hacemos hijos de Dios. Y también no solo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Es para pasar a formar parte de la herencia del reino de los cielos que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso sería, hermano. Sí, gracias. Y debemos tener un poco de cuidado de decir, o sea, el perdón en el bautismo es para esto o para otro. Cuando la Biblia no hace tal distinción, ¿verdad? Simplemente dice que Dios les va a perdonar en el bautismo. Entonces creemos que es un perdón completo que Dios regala allí. Y sí. Pero sí, de acuerdo, también hay versículos bíblicos que hablan de eso como nuestra entrada a la familia de Dios. Sí, muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces con qué recibimos en la Santa Cena. Estudiaremos este tema. Un poco de trasfondo de la historia. A lo mejor ya conocen ustedes el trasfondo bíblico, pero vamos a repasar. Fue la noche antes de morir Jesús en la cruz. Y esa noche él pidió a sus discípulos a encontrar un lugar para celebrar el Pascua. Y ellos lo hicieron los preparativos. La Pascua era una fiesta judía que celebraba cómo Dios liberó a su pueblo de Israel, 1500 años antes de Cristo. Liberó a su pueblo de Israel de esclavitud en Egipto. Era impresionante cómo lo hizo Dios. Ustedes pueden leer la historia en Éxodo capítulo 1 al 12. Por medio de 10 plagas, Dios obligó al faraón a cumplir su palabra y soltar al pueblo de Israel. La última plaga era la muerte de los primogénitos. Dios amenazó que él iba a matar a los primogénitos en toda la tierra de Egipto. Y luego proveyó también una forma de salvarse de eso.
de ser salvos fue por medio de un cordero sin defecto de 1 año que tenía que ser sacrificado y luego su sangre pintada en los dinteles de la casa. Y cuando el ángel destructor veía esa sangre, él iba a pasar por encima de la casa y no tocar a nadie ahí. Pasar por encima, eso es lo que significa la palabra judía, hebrea, Pascua, pasar por encima, ¿verdad? Entonces, por medio de eso, el Cordero Pascual, Dios los salvó de su esclavitud en Egipto. Que ahí adelante Dios mandó a Israel a celebrar una fiesta anual para conmemorar ese acto de amor de Dios. Tenían que sacrificar un cordero, asarlo, comerlo juntos. También preparaban panes sin levadura, porque pues en Egipto no tenían tiempo, tenían prisa, iban a ser liberados muy pronto, así que no podían dejar su pan librarse. Entonces, panes sin levadura. También se desarrolló una costumbre después de tomar copas de vino y contar la historia de la Pascua en esa cena. Bueno, fue en ese fiesta de la Pascua que Jesús instituyó una nueva fiesta para nosotros, una nueva cena. Y eso es lo que vamos a ver. Pero es obvio que la Pascua judía presagiaba a Jesús y lo que él iba a hacer. El Nuevo Testamento deja claro eso. 1 Corintios 5. Pablo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, ahora el castigo de Dios pasa por encima de nosotros. Porque por medio de la fe, su sangre cubre nuestro dintel, por decir. Somos salvos del castigo de Dios en Cristo. Nos ha liberado de la esclavitud al pecado y a la muerte. Entonces, Cristo es nuestro Cordero Pascual, pero cuando Él celebraba por última vez la Pascua con sus discípulos mientras estaban en la tierra, instituyó una nueva cena para nosotros y se llama la Santa Cena. Y vamos a estudiar los versículos bíblicos donde Jesús instituye esto. Se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y también en 1 Corintios 11. Son las palabras de institución de la Santa Cena. Vamos a estudiar la versión que está en Mateo, pero las otras son muy semejantes. ¿Alguien puede leer Mateo 26 al 29? Bernabé, por favor. Mateo 26 al 29. ¿Sí? Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que es derramado por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes. Muchísimas gracias, Bernabé. Oh. Entonces, vamos Es a que me tapaba la analizar. boca. Oh, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a analizar estas palabras de Jesús ahora. Mientras comían, Jesús tomó el pan. Como ya mencioné, era pan sin levadura que utilizaba. O sea, el primer día de la fiesta de la Pascua, de hecho, era la primera día de una semana de fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Tenían que echar toda la levadura de sus casas. Entonces estaban comiendo pan sin levadura. Jesús tomó ese pan y luego, ¿qué es lo que él dijo sobre el pan? Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Yo creo que hubieran sido muy sorprendidos los discípulos aquí. ¿Por qué? Porque había tradiciones y ritos, muchas costumbres que seguían cada año los judíos a esta fiesta. De repente, Jesús está haciendo algo. Están como, wow. No solamente es algo nuevo,
recuerden que en esta cena normalmente comían el cordero pascual asado. Ahora Jesús está diciendo, tomen y comen, esto es mi cuerpo. Ok, vamos a continuar. Luego Jesús tomó la copa. Como mencioné, normalmente la copa era un vino, ¿verdad? Luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, ¿qué dijo sobre la copa? Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. Vamos a hablar más del nuevo pacto en unos minutos, si les significa. Pero para comenzar, solo vamos a fijarnos en las palabras muy sencillas y claras de Jesús. Él tomó pan y cuando se lo dio, dijo, esto es mi cuerpo. No, esto simboliza mi cuerpo. No, esto representa mi cuerpo. Y dijo, esto es mi cuerpo. Sobre el vino, él dijo, esto es mi sangre. Otra vez, no dijo, esto simboliza mi sangre. Tampoco representa, dijo, esto es mi sangre. Entonces, según Jesús, ¿qué es lo que recibimos en la Santa Cena? ¿Qué recibieron ellos en la Santa Cena? Si tomamos sus palabras, literalmente, recibieron pan, pero con el pan recibieron también el cuerpo de Jesús. Tomaron vino, pero con el vino también tomaron la sangre de Jesús. ¿Y para qué? Es derramada, dice Jesús, por muchos para perdón de los pecados. Ahí entra también el nuevo pacto. El nuevo pacto era una promesa en Jeremías capítulo 31. Vamos a ver en la siguiente pantalla la cita. En donde Dios hizo una comparación entre el pacto que hizo con Israel en Sinaí. Era un pacto basado en una ley que nunca podría salvarnos. Y Dios dice sobre ese viejo pacto, yo cumplí mi parte, yo era su Dios fiel. Ellos quebrantaron el pacto, ellos pecaron. Luego Dios dice en Jeremías 31, ahora voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. En los últimos días haré un nuevo pacto con ellos. No será como ese antiguo. En este pacto voy a perdonar sus pecados y no voy a recordar más sus iniquidades. O sea, estaba hablando de Jesús y su trabajo, ¿verdad? Que iba a ganar perdón para todos. Y Jesús aquí dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, la sangre que él derramó para que Dios se olvidara de todos nuestros pecados. Esa es otra evidencia que por qué Jesús está instituyendo esta cena para nosotros. Es para asegurarnos que somos perdonados. Es una forma más de decir yo te amo y te perdono. Igual que lo hace en la Biblia, igual que lo hace en el bautismo. Dios ahora en la Santa Cena dice lo mismo. Es otra forma de regalarnos el mismo perdón que Cristo ganó en la cruz. Entonces, ¿qué concluimos aquí? ¿Qué recibimos en la Santa Cena? Dice el texto de Mateo, Jesús tomó pan, también tomó la copa, entonces hay pan y vino presentes en la Santa Cena, recibimos pan y vino. Pero Jesús dijo del pan, esto es mi cuerpo. No tiene el es, no simboliza, no representa es. Según Jesús, el pan es a la vez su cuerpo. Lo mismo sobre el vino, ¿verdad? Esta es mi sangre. No te nuevo el es. Según Jesús, el vino es a la vez su sangre. ¿Y qué más recibimos en la Santa Cena? Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. También recibimos perdón en la Santa Cena. No es un nuevo perdón, es el mismo perdón que Cristo ganó por todos, una vez para siempre en la cruz. Pero es una nueva forma en que Dios nos asegura, nos ofrece y da ese perdón de pecados.
Jeremías 31 al 34, sobre el nuevo pacto. Vienen días, dice Dios, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perdonaré su maldad y no volveré a acordar de su pecado. Ok. Vamos a continuar nuestro estudio y al final de estudiar los versículos bíblicos tomamos un espacio para sus preguntas. ¿Ok? Primero de Corintios 10, capítulo 16. ¿Alguien puede leer este versículo? Un voluntario, por favor. Alejandro, muchas gracias. Por favor. Sí, Primera de Corintios del 10 al 16. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos una breve descripción de la Santa Cena, pero Pablo concuerda con lo que dijo Jesús, lo que dice Mateo sobre la Santa Cena. Habla de la copa de bendición, el fruto de la vid o el vino, por la cual damos gracias, es la comunión de la sangre de Cristo. Y de nuevo, no dijo simboliza una comunión con la sangre de Cristo, dice que es la comunión de Cristo. Una comunión sería una unión de dos o más cosas. Y aquí Pablo dice cuáles son las cosas. La copa y la sangre. Están unidos, recibimos nosotros cuando participamos en la Santa Cena. Dice lo mismo sobre el pan. El pan que partimos es la comunión. Unión de dos o más cosas. Menciona que está unido, que recibimos el pan junto con Cristo. Entonces, según Pablo, recibimos cuatro cosas en la Santa Cena: pan, vino, cuerpo y sangre. Ahora, si uno pregunta, pero cuando yo participo en la Santa Cena, yo no veo, no saboreo, no siento presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Tendrías razón en decir eso. Pero recuerden lo que aprendimos en la lección sobre cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Podemos confiar nuestra razón y nuestra experiencia. Creo que utilicé el ejemplo. Dios promete que Él envía sus santos ángeles para cuidarte en todos tus caminos. Eso quiere decir que alrededor de usted en este mismo momento hay ángeles protegiéndote. ¿Los ves? ¿Los sientes? ¿Tienes alguna evidencia de su existencia? No. ¿Pero eso significa que Dios mintió? Claro que no. Dios no miente. Están allí. Creemos por fe, a pesar de lo que diga nuestra experiencia. Entonces, si vemos lo que Pablo y Jesús dicen sobre la Santa Cena, recibimos con el pan el verdadero cuerpo de Cristo, aunque no lo sintamos, no lo saboremos, no lo veamos en el microscopio, tenemos que decir: yo creo en lo que tú dices, Jesús. Tiene que estar presente de alguna forma, aunque no vea. Bien, un versículo más que vamos a ver, y luego tomaremos sus preguntas sobre este tema. En 1 de Corintios 11, un capítulo después, Pablo tiene que reprender a los corintios, porque en su celebración de la Santa Cena había ciertos abusos. Primero, estaban participando en ella y es una muestra de la unidad de la fe en Cristo.
y ellos estaban divididos. Entonces esas divisiones eran como una burla de lo que sucedía en la Santa Cena. También parece que en su celebración de la Santa Cena, algunos estaban ya de una comida anterior un poco borrachos al participar, otros, los pobres que no tenían para llevar comida, iban con hambre. Pablo tenía que advertirles sobre la Santa Cena, que es algo sagrado, es algo importante, y que uno debe de tomarlo correctamente. En otro curso, ustedes van a aprender qué significa tomar de forma correcta la Santa Cena. Pero el propósito de citar este versículo ahora es que es una evidencia más que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. Pablo dice, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Especificó después qué significa tomar de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor. Es una forma de tomarla indignamente, o sea, no reconocer que el cuerpo de Jesús está presente aquí. Pero creo que estas palabras son la otra evidencia. Si no están presentes el cuerpo de Jesús y su sangre en la Santa Cena, entonces uno que participa indignamente está comiendo un snack. No más, no menos, ¿verdad? Pero si de verdad están presentes el cuerpo y la sangre de Jesús y uno lo toma de forma indigna, luego está pecando contra el cuerpo y la sangre de Jesús que están presentes allí. Eso es lo que indica Pablo. Entonces, sí, van a estudiar más sobre eso en sacramentos y oración, pero dejamos eso como un versículo más que demuestra que el cuerpo y la sangre de Jesús realmente están presentes en la Santa Cena. Ok, yo creo que hasta allí, a lo mejor vamos a contestar ahora sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre los versículos bíblicos que hemos estudiado? ¿Cuáles preguntas tienen? Jair Rodallega, Antosima, por favor. Bueno, pastor, discúlpeme que haya levantado la mano desde hace rato, sino que se me pierde la paloma, entonces no quería como perder el orden de las ideas que tengo en mi cabeza. Yo soy nuevo en la iglesia cristiana, ¿no? Pero con ustedes he profundizado, he tenido la oportunidad, el privilegio del amor de Dios, que he profundizado mucho en la palabra de Dios y he comprendido muchas cosas, dentro de las cuales tengo una gran inquietud. ¿Cuál es? ¿Hay algún requisito para participar en la conmemoración de la Santa Cena? ¿Por qué lo digo, pastor? Yo he escuchado iglesias que dicen el que esté en paz con Dios, pero yo como cristiano yo pienso esto, ¿no? Yo, o sea, en mi posición a mí me ha pasado esto. Yo a veces voy en el carro, alguien se me adelanta, alguien se me atraviesa, uno piensa mal, le da rabia. A veces uno tiene como ciertas, digamos, cierta discusión con el hijo que de pronto no hace, le hace mandado a la mamá. De pronto yo voy y no me entregan un producto a tiempo para mi granja y me da rabia, me exalto. Aunque no lo expreso, yo lo siento en mi corazón. Entonces, yo a veces pienso que uno como cristiano es como un celular. Cuando usted lo resetea, empieza a trabajar bien, pero a transcurso del día se va llenando de virus y va recibiendo uno como malas energías, por decir algo, se vuelve uno pecaminoso. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer énfasis. ¿Qué requisito hay para para hacer la conmemoración de la Santa Cena? Muchas gracias. Usted va a estudiar eso más en detalle en el curso Sacramentos y Oración. Pero puedo dar una respuesta breve. Aquí en 1 Corintios 11 tenemos un requisito. Cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Examinarse, un punto del examen debe decir, estoy discerniendo el cuerpo del Señor en la Santa Cena.
Entonces, eso implica que a lo mejor un niño pequeño no va a poder entender o tomar en serio lo que sucede en la Santa Cena, tal vez un niño pequeño. Normalmente esperamos hasta que tengan unos años más para poder aprender lo que Dios da en la Santa Cena y así examinarse a sí mismo también para ver si cree en lo que Dios dice sobre la Santa Cena. Eso sería un requisito bíblico. Otro que podemos aplicar aquí es simplemente el mismo que Dios da a todo ser humano buscando perdón, ¿verdad? Dios perdona a los arrepentidos. Entonces, si uno no es arrepentido, o sea, toma la Santa Cena planeando seguir pecando en todas las mismas formas que él pecó la semana anterior, eso sería un abuso de la Santa Cena. Entonces, un corazón contrito, arrepentido de los pecados. Una cosa que no es requisito es ser santo o limpio. Yo recuerdo cuando pastoreaba una congregación en Houston, una vez celebramos la Santa Cena y una de los miembros se acercó a mí después y yo fijé que no había tomado la Santa Cena y le dije, ¿por qué no tomaste la Santa Cena? Y con lágrimas en sus ojos me dijo, es que tuve una semana muy mala, pequé mucho contra Dios. Y estaba arrepentida, era obvia por sus lágrimas, ¿verdad? Entonces yo le dije, pero esto es para tu perdón. Cuando sientes cargada de pecados es cuando más debes de acudir a la Santa Cena. Cristo quiere asegurarte que te ha perdonado. Entonces ella entendió y ya de ahí adelante tenía otra vista de la Santa Cena. Entonces, ahí sería mi respuesta no tan corta, pero gracias por la pregunta, Jaime. Vamos a escuchar de otras personas con preguntas. Verónica levantó su mano, por favor, Verónica. Gracias, pastor. Bueno, yo más que una pregunta quiero dar mi punto de vista desde mi propia experiencia, ¿no? Que realmente este tema del bautismo y ahora más con el tema de la Santa Cena, prácticamente me ha llamado demasiado la atención o no sé si me he sorprendido con tanta ignorancia que muchas personas tenemos, ¿no? Cuando no conocemos la palabra de Dios. Eh, hemos visto de que el bautismo, así como la Santa Cena, son para perdón de los pecados, ¿no? Y con eso reforzamos nuestra unión con Cristo y es nuestro nuevo pacto. Y tristemente también veo ahora en la palabra de que hemos participado de la Santa Cena muchas personas. Bueno, puedo hablar por mí misma, ¿no? Sin siquiera saber cuáles son las condiciones de ello, cuál es la importancia, cuál es el respeto que se le debe tener, como el que usted acaba de mencionar, que debemos examinarnos, ¿no? Previamente, arrepentirnos. Y una forma de arrepentirse, pues, es hacer un examen de conciencia y tratar de entrar en paz con Dios, ¿no? Reconociendo nuestros pecados, pidiéndole su perdón. Y tristemente me he dado cuenta que por mucho tiempo es algo que no he hecho. He participado de la cena del Señor, la cual no entendía, digamos, ¿no? Prácticamente nada de lo que significaba. Y sí, un poquito o quizá mucho me asusta, ¿no? El hecho de que dice, dice aquí, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Y tristemente creo que así como yo, habemos muchas personas que ignoramos la palabra de Dios y caemos en este error. Y bueno, pues tengo ahí una confusión también. He logrado entender, no sé si bien o mal, de que la cena debemos compartir en varias ocasiones al año. Si bien Jesús instituyó, o Dios más bien, ¿no? Antes de la venida de Jesucristo,
de que sea una vez al año, y luego con el nuevo pacto, pues no sé si se dio plazos determinados para ello, o yo he podido entender de que puede ser varias veces cumpliendo estos requisitos. Y en el bautismo, no sé si también a la vez que es para el perdón de los pecados, si también podría ser de esa forma, ¿no? En más de una vez. Gracias por sus comentarios muy honestos y por eso estamos aquí estudiando la palabra, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a sacarnos de la ignorancia que todos tenemos por naturaleza en cuanto a lo espiritual. Y lo que también quería decir sobre eso, si siente asustada o culpable por haber en el pasado participado de forma indigna en la Santa Cena. Cristo murió por esos pecados también y usted es perdonada por completo por medio de la fe en Cristo. No tiene que temer ningún castigo de Dios. No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, tranquila su conciencia. Am, pero a la segunda pregunta, entonces, la frecuencia de celebrar la Santa Cena, van a estudiar eso en sacramentos y oración. Respuesta corta y realmente corta esta vez. Jesús no especificó ninguna frecuencia, simplemente dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, Pastor, la iglesia es, Estamos espere con por la mano. favor, pastor sí, Gerardo, espere Yo por estoy con favor, usted. voy a guardar en mudo sus micrófonos para que pueda terminar. Muchas gracias. Entonces, en las palabras de Pablo a los Corintios, en este capítulo, parece ser una cosa normal, regular que ellos hacían, no solamente una vez al año. O sea, Pablo habla de sus reuniones cuando celebraban la Santa Cena. Entonces parece ser algo más frecuente, pero no estamos 100% seguros con qué frecuencia. Y no hay ningún mandato de hacerlo con tal frecuencia o no. Solo reconocemos que es algo bueno y saludable y hay muchas bendiciones que recibimos ahí. Entonces vamos a querer hacerlo con frecuencia. Muy bien, entonces ahora sí vamos a contestar otras preguntas. Primero, Gerardo levantó su mano. Gerardo, ¿cuál es su pregunta? no, pastor, es que yo terminé con éxito el curso de sacramentos y oración. Sí. Y el pastor nos decía que si él observaba que esa persona que iba a llevar a la iglesia no estaba arrepentida, le decía, no vayas a la iglesia a comulgar, no vaya, porque no le veía arrepentimiento. Pero si el pastor decía en el curso de sacramentos y oración, que si a esa persona se le veía arrepentimiento, él lo llevaba a la iglesia y comulgaba, porque esa persona no iba a continuar pecando, que en el arrepentimiento se viera que esa persona no iba a continuar pecando. Así hablaba el pastor del curso de sacramento y oración que yo terminé con éxito. La persona debe ir arrepentida y no volver a pecar. Pero también el pastor aceptaba algo. Nosotros somos de naturaleza pecaminosa. Entonces el pastor nos decía en el curso de oración y sacramento que en la medida que vamos progresando en la palabra, esa naturaleza pecaminosa va desapareciendo. Entonces no es tanto que carguemos una conciencia después de haber comulgado que un temblor que nos dé porque no podemos pecar. Pues sí podemos pecar, pastor, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, que en la medida que profundicemos en la palabra, vamos dejando esa naturaleza, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias, estoy de acuerdo. Mencionamos que los arrepentidos deben participar en la Santa Cena. Los que no son arrepentidos ni deben, porque es para perdón. Y Dios en su palabra dice que el perdón es para los arrepentidos. Entonces, también a la segunda, yo no diría que podemos pecar.
Pablo en Romanos capítulo 6 dice, ¿qué significa entonces? ¿Podemos seguir pecando para que la gracia de Dios abunde aún más? De ninguna manera, él dice. Diría más bien que nos esforzamos con todo el poder del Espíritu Santo en nosotros, no pecar. Pero de acuerdo con usted, por ser pecadores, terminamos un día y tenemos que confesar, sí, he pecado contra ti, Dios, perdóname. Y Dios nos perdona por medio de la fe en Cristo Jesús. Y también que mientras uno va creciendo, sí, el Espíritu Santo le da más y más control sobre sí mismo y sobre el pecado en su vida. Gracias. José David levantó su mano. Por favor, José David. Tiene que activar su micrófono, amigo, por favor. No le puedo escuchar, José David. ¿Puede activar su micrófono? No quiere. Ahora sí le escucho. Ahora no, está desactivado. Ahora Ahora sí, sí. sí. Yo prácticamente de joven cuando asistía a la iglesia católica, ¿no? Pero era con penitencia. Y de ahí me comulgaba, pero no tomaba en cuenta lo que ha dicho la hermana anterior que me sustituyó. Y realmente es muy hermoso conocer. En mi caso, por ejemplo, la edad que tengo, no he entrado a comulgar a ninguna iglesia, pero sí, yo lo haría, digamos, eh, para que no sea indignamente pedir perdón a Dios nomás, a Dios, a Jesucristo, y entrar a la Iglesia Católica a realizar la realización de la Santa Cena, o qué puedo yo hacer en este caso. Buena pregunta. Primero, uno por medio de la fe en Cristo es perdonado. am, o sea, la Santa Cena no es necesaria para ser perdonada, ¿verdad? Dos, uno puede alimentar su fe con la Biblia. Entonces, la Santa Cena también nos alimenta la fe, pero con la sola Biblia también está bien. Am, Tercer punto, no recomiendo ir a comulgar en la Iglesia Católica por dos razones. Primero vamos a ver que tienen unos errores sobre la enseñanza que tienen en cuanto a la Eucaristía. Y segundo, la Biblia dice que debemos comulgar con los que tienen la misma fe, las mismas creencias que nosotros. Es una muestra de unión, de fe. Y me parece que tal vez eso no aplica entre usted y las enseñanzas católicas. Entonces, si quiere más información, envíeme un mensaje a mi WhatsApp, ¿ok? Y le puedo Muy dar bien, pastor, gracias, una porque explicación más amplia. Gracias. Ok, Jair muy bien, Sarmiento, y gracias. luego continuemos. Jair levantó su mano. Sí, profesor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es la unión hipostática y si ese concepto que es manejado dentro de la Iglesia Católica es el mismo concepto que maneja la teología luterana? Él está haciendo una pregunta de dogmática del seminario que sí aprendí, pero no recuerdo bien el término. Así que esto es lo que voy a decir. Am, yo quiero estudiar para darte una respuesta correcta. Entonces, por favor, envíeme esa pregunta a mi WhatsApp personal sobre la unión hipostática. Yo creo que es la unión entre las dos naturalezas en la persona de Cristo, o sea, verdadero hombre y verdadero Dios, pero quiero volver a estudiarlo antes de darle una respuesta que no es correcta. Entonces, ¿me permite eso, por favor? Envíeme su pregunta a mi WhatsApp y con mucho gusto lo contesto. Vale, profe. Ok, muchísimas gracias. Ok, continuemos entonces. Vamos a dar ahora un resumen entonces de las diferencias entre las tres agrupaciones de las iglesias en cuanto a su enseñanza de la Santa Cena. Y dejamos que ustedes comparen lo que se dice aquí con lo que acaban de ver con la Biblia para desarrollar su identidad espiritual.
Iglesia protestante. Tenemos una cita de una iglesia bautista, pero es una vista muy común entre muchas iglesias protestantes en cuanto a la Santa Cena. Dice allí, la Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Creo que estamos de acuerdo con esto, con esto. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Entonces es bíblico eso. Estamos conmemorando la muerte de Cristo. También dice que estamos proclamando la muerte de Jesús hasta que Él venga. Entonces hay cierta prevista también de la segunda venida de Jesús que recordamos en la Santa Cena. Bien. Creo que la diferencia va a ser igual que vimos en el bautismo, ¿verdad? ¿Cuál es el énfasis? No es tanto en lo que Dios hace por mí, sino lo que yo hago por Dios. Es un acto de obediencia. También, en vez de hablar de tener poder para dar perdón de pecados, es algo simbólico, dicen ellos, algo simbólico. Eso es lo que enseñan en muchas, no todas, muchas iglesias protestantes y reformadas. La enseñanza de la academia es la siguiente: creemos que todos los que participan del sacramento de la Cena del Señor reciben el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo con el pan y el vino. En cuanto participamos de este cuerpo y sangre dado y derramado por nosotros, recibimos por fe el consuelo y seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. El nuevo pacto, ¿verdad? Dios está asegurándonos una vez más que somos perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, si vamos a dar resumen, a ver, yo creo que tengo un momento más. Ahí está, es la siguiente diapositiva. Gracias por su paciencia. Vamos a hacerlo así. Está. Ok, para darles un resumen de las diferencias, entonces, en muchas iglesias protestantes o reformadas que recibimos en la Santa Cena, según ellos, pan y vino. Dicen que el pan y vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no realmente son su cuerpo y sangre. Dicen que eso es un acto de obediencia que conmemora su muerte. Acto de obediencia. En la iglesia luterana creemos que recibimos 4 cosas en la Santa Cena: pan y vino, pero con ellos en una forma que no podemos percibir o entender. Recibimos también el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, y es para nuestro perdón. Es poderoso. Entonces, Dios nos asegura de nuestro perdón en la Santa Cena. No mencionamos lo que enseñan en la Iglesia Católica, así que voy a tomar una oportunidad de enseñar eso también. La Iglesia Católica tiene una enseñanza diferente que las otras dos en cuanto a la Santa Cena, muy diferente. Ellos dicen también que el cuerpo y sangre de Cristo están presentes, pero dicen que eso es lo único que está presente. Que al decir las palabras, el sacerdote desaparece el pan y el vino y son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se llama la transubstanciación, esa enseñanza. Puesto que es así, ellos dicen que es un nuevo sacrificio sin sangre de Cristo.
Y por eso creen que los que participan y aún los que están presentes o en nombre de quienes se hace la misa reciben el favor de Dios, porque esa es una obra meritoria. Cuando el sacerdote sacrifica de nuevo a Jesús, es una obra meritoria del favor de Dios. Entonces, vemos bíblicamente algunos problemas ahí, ¿verdad? La Biblia dice que ¿cuántas veces tenía que ser sacrificado Jesús? Una sola. Y fue suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. En otras palabras, pagado en total, ¿verdad? Entonces no hay necesidad para un nuevo sacrificio. Tampoco puede volver a ser sacrificado, porque después de resucitar, Él vive para siempre, para siempre. Entonces no podemos decir que es un nuevo sacrificio. Tampoco es bíblico decir que es un acto que merita el favor de Dios. Ahí vemos lección 3, ¿verdad? Justificación por obras. Por mero estar presente o tener una misa en nuestro nombre, esa obra merita algún favor de Dios. No es bíblico eso tanto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, pastor, que con Gerardo. Pues si Sí, uno, Gerardo. Gerardo, pastor, pues como para ilustrar algo, uno ve que a las iglesias católicas van muchos fieles, van muchas personas, van a la Santa Misa, pero son poquitos los que comulgan, pastor, son poquitos los que reciben la comunión. Entonces es ilógico, lo veo como ilógico y lo veo como contraproducente ir a una misa que es donde se va a recibir el perdón de Dios y, y solamente comulgar de esa población de fieles, comulgar por ahí un 30% y el resto no comulga. Entonces yo no sé los católicos qué es lo que están viendo en una misa, en una misa, porque se supone que uno va a la misa, escucha la misa, es porque se quiere arrepentir de sus malos actos, pero hasta la misa uno va a ver que solamente un 20% comulga. Entonces, eso sí muy extraño, pastor. Sinceramente es una contradicción bien brava. Gracias, pastor. No sabía eso. Entonces, sí, podría ser en parte a base de su enseñanza que las obras salvan, ¿verdad? Si yo hago la buena obra de estar presente en la misa, comulgar o no, Dios está agradable, soy agradable a Dios, estoy ganando su favor con estar presente, no más, sí, eso sí sería un error, ¿verdad? Gracias, Gerardo. Mayreli, por favor. Mayreli levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Mayreli? Buenas noches, pastor, referente a lo que está diciendo el hermano, ¿verdad? Que él dice que en la Iglesia Católica, cuando dan la comunión, no todos comulgan, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Por lo menos en la iglesia, comulgan, por decirle, los que están casados por la iglesia, ¿verdad? Los que viven en concubinato y solamente están casados por el civil, no comulgan. Cuando la gente no comulga es porque para muchos no se han confesado, ¿verdad? Que claro, que no es necesario que nosotros tengamos que confesarnos con un sacerdote, sino que no se han confesado directamente con Dios. Es lo que nosotros hacemos a diario, ¿verdad? Confesarnos con Dios a diario. Pero para ello es el que no se haya confesado, el que no esté viviendo, o el que no esté casado por la iglesia, esas personas no, o sea, lo que hacen ellos, pues yo lo digo porque yo vengo de la iglesia católica
no tengo nada que sentir de ellos porque de ellos aprendí mucho, pero eso sí es una parte. Y estoy, bueno, aquí con la iglesia cristiana, me siento muy bien, pero sí, por eso me atrevo a hablarle de eso, pues. Gracias Entonces, por compartir. Sí, gracias por compartir sus conocimientos sobre eso. Entonces, probablemente esas personas que no comulgan no se han confesado con el sacerdote y tal vez estén viviendo en concubinato o algo así. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer unas preguntas de repaso del video. Planteé dos en el grupo chat y vamos a contestarlas juntas. Cuando Lutero y Zwinglio se reunieron, ¿en qué enseñanza no estuvieron de acuerdo y por qué? ¿Alguien recuerda el video? ¿Qué se enseñó sobre eso? Jair Sarmiento levantó su mano, por favor, Jair. Profesor, yo recuerdo que no se pusieron de acuerdo Lutero y Zwinglio en la forma de interpretar la escritura, mientras que Zwinglio y otros colocaron un aspecto humanista a la hora de interpretar la escritura. Lutero dijo, no, la escritura se interpreta por sí misma, es lo que recuerdo. Ok, gracias. Sí, sí, entonces tenía que ver con su forma de interpretar las escrituras en particular sobre una doctrina principal. Um, y bueno, ¿alguien más quería agregar la buena respuesta de Javier? Sí, pastor, con Gerardo. Con Gerardo. Sí, Gerardo, adelante. Zwinglio afirmaba en la misa no hay sacrificio. Argumentó que fue solamente el sacrificio una sola vez. Fue una sola vez. Y Lutero afirmaba que somos justos cuando entramos en comunión con Cristo, que es amor. Bueno, de hecho, Lutero estaba de acuerdo con Zwinglio sobre eso, que no había sacrificio nuevo de Jesús en la misa. Los dos estaban de acuerdo con eso, solamente un sacrificio de Jesús necesario, ¿sí? Pero bueno, Verónica levantó su mano. Vamos a escuchar de Verónica también. Gracias. Sí, pastor. Bueno, en realidad yo busqué algo en el internet y ahí pude conseguir 10, ¿no? 10 aspectos en los cuales tuvieron ellos diferencias. No sé si va a ser un poquito larguito, trataré de hacerlo breve. El punto 1 dice en la adoración. Lutero abrazó el principio normativo y Zwinglio optó por el principio regulativo. Entonces, el normativo de Lutero excluye de la congregación aquellas cosas que están expresamente prohibidas por las escrituras, mientras que el principio regulativo acepta aquello que está explícitamente ordenado en la palabra. Entonces ahí citan un ejemplo, dice qué pasa con los órganos musicales. Dice, ¿no? En una catedral luterana, en base al principio normativo, ve bien la presencia de los órganos en la iglesia, pero en las iglesias reformadas dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque no está explícitamente mencionado en las escrituras. También está la doctrina versus ética, ¿no? En la cual ellos tuvieron diferencia. Lutero estaba preocupado por la renovación doctrinal dentro de la iglesia romana, dado que la iglesia primitiva había tenido ya algunas deformidades en cuanto a la doctrina, las enseñanzas, ¿no? Quiso fomentar una reforma teológica y redescubrir la potencia del evangelio, que proclamaba la suficiencia de Cristo para justificar el pecado por la fe. Zwinglio se centró en la ética, soñaba con una iglesia fiel a los principios de discipulado y de moralidad de Cristo. Para él la reforma trató principalmente de vidas cambiadas y no tanto de precisión teológica. ¿Ya? Entonces, Lutero
hizo hincapié en Cristo Redentor y Salvador, mientras que Zwingli aludió a Cristo principalmente como el ejemplo a seguir y el maestro moral. Bueno, también hay otros aspectos como cómo interpretar las palabras de esto es mi cuerpo, también la transubstanciación, el término misa, cuántas veces hay que celebrar la cena, la relación entre la palabra y los sacramentos, el bautismo, el monje y el humanista y el papel de la ley. Ok. Gracias por hacer esa preparación, ese estudio muy exhaustivo y estoy de acuerdo con la mayoría de lo que escuché. Tal vez unos ajustes haría. Yo creo que para este estudio la diferencia principal es lo que usted mencionó en esa lista al final, su entendimiento de la Santa Cena, su entendimiento de la Santa Cena. Usted dijo, ¿cómo interpretar las palabras? Esto es mi cuerpo. Ahí estuvo la diferencia principal, aunque tenían unas otras diferencias también. Entonces, en cuanto a la Santa Cena, Lutero enfatizó, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esas palabras de Jesús. Y en su conversación juntos, dijo, es significa es. O sea, no podemos cambiar la palabra que Jesús utilizó para conformar a nuestra razón humana. Debemos dejar que Jesús hable. Y él dijo es. Entonces él quiso decir es. En cuanto a Zwinglio, él tomó esas palabras como simbólicas o figurativas. Jesús no quiso decir es, quiso decir simbolizar o simboliza o representa mi cuerpo con esa palabra. Y así, ahí tenían un desacuerdo y no podían llegar a un acuerdo. Zwinglio enfatizó en la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, o sea, él se aferró a esa parte y dijo que esta cena es simbólico y está conmemorando la muerte de Jesús. Pero no recibimos este perdón ni tampoco recibimos cuerpo y sangre de Jesús en la Santa Cena. Yo creo que esto tiene que ver, amigos, con lo que aprendieron, una diferencia en interpretar las escrituras en la segunda clase. ¿Por qué no creyó Zwinglio que es significa es? Es porque él razonó, argumentó que el cuerpo de Cristo ya ascendió al cielo y no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Lo veía ilógico, no razonable. Si Jesús en cuerpo resucitó al cielo, ¿cómo puede ese cuerpo estar en muchas iglesias un día domingo cuando todos están celebrando la Santa Cena? A mí ese es un argumento lógico, pero de nuevo, ¿es bíblico o no? Y Lutero insistió que no era bíblico eso, porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo, entonces su cuerpo sí está presente en muchos lugares a la vez y eso no era un problema, porque para Dios nada es imposible. Entonces, para un ser humano normal, yo no puedo estar en muchos lugares a la vez. Pero Jesús sí puede, porque Él es Dios. Y con Dios no hay nada posible. Entonces, resaltar eso porque de ahí salen, ¿verdad? Las teologías básicas de muchas iglesias. Hoy, muchas iglesias protestantes siguen a Zwinglio y creen en la representación, que el pan representa o simboliza el cuerpo de Cristo no más. La mayoría de las iglesias luteranas seguimos creyendo en lo que llamamos la presencia real, que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en la Santa Cena, pero en una forma que no podemos percibir. ¿Okay? Entonces, a la siguiente pregunta de repaso, resuma las diferencias entre lo que enseñan las iglesias católica, luterana y protestante sobre la Santa Cena. Yo creo que debemos dividirlos en grupos pequeños para hacer esto. Ustedes pueden resumir las diferencias en sus grupos pequeños y luego podemos otra vez darles el resumen aquí
Voy a abrir unos grupos pequeños para esto. Está. Ahí está. Ok. Y cada uno tome un minuto, trate de resumir en pocas palabras las diferencias en cuanto a la Santa Cena entre la Iglesia Católica, la Luterana y muchas iglesias protestantes. Ya. Debe de haber recibido una invitación en su pantalla, entrar al grupo pequeño, favor de hacer clic, entren ahí, tomen turnos, un minuto cada uno, resumiendo las diferencias entre las iglesias en cuanto a la Santa Cena, por favor. Pastor, pero a mí no me aparece. ¿No le apareció? No. Ok, vamos a intentarlo otra vez. A ver, espere un momento. ¿Ahora apareció alguna invitación en su pantalla?